Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando para comenzar el libro de Lucas. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a buscar el libro de Lucas, el capítulo 18. Bendito el Señor. Una parábola muy conocida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice ahí, parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Sí? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en él, a él, día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso nosotros es, ¿no? La última pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? El Señor nos ha hablado mucho, ¿verdad?, de la fe en estos días. Pero tenemos que prestar atención aquí. Nosotros muchas veces nos centramos, ¿verdad?, en la misma parábola y no prestamos atención en lo que dice al principio, ¿sí? Lo que habla Lucas en la introducción. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, ¿verdad? O sea, nos falta muchas veces la constancia, el ser constante, el ser perseverante, ¿sí? Orar siempre y no desmayar. Sabemos que nos dice la palabra, ¿verdad? Orar sin cesar, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Nos dice que debemos de orar sin cesar, ¿sí? Y acá dice orar siempre y no desmayar. Pero lo que nos enseña en esta parábola, ¿verdad?, es a orar mucho tiempo, siempre, a no desmayar, enfocándonos en las mismas cosas, ¿sí? En las cosas que el Señor nos ha guiado a batallar. Poder entender la batalla en el campo espiritual a través de la oración, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Esta viuda necesitaba justicia, ¿sí? Entonces, iba y le golpeaba al juez todos los días de su vida para que le hiciera justicia de su adversario, es lo que dice ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí en el versículo 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, no había nada de bondad en él. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, o sea, un buen tiempo la mujer estuvo yendo y pidiendo que se le hiciera justicia de su adversario. Él no quiso, no le importaba. Ahora después dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, pensó, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? O sea que un día resolvió hacerle justicia, ¿sí? Porque ya podía cansarlo de tanto insistir en que le hiciera justicia. No porque temiera a Dios, no porque respetara a hombre, no porque le importase la justicia, ¿sí? Aunque si bien la misión de él era hacer justicia, ¿verdad?, decidió eso. Ahora, ¿qué dice el Señor acá? En el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿verdad? Este hombre que no tenía nada de bondad en su corazón, ¿qué dijo? Le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. Entonces dice, nos pregunta el Señor en el versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros muchas veces oramos y nos falta la fe.
Oramos una semana, oramos un mes, oramos un año. Y nos parece muchísimo. Y no sabemos que los tiempos son del Señor, que sus tiempos no son los nuestros. Si nosotros estamos orando y sabemos a conciencia de que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, de que estamos pidiendo algo de acuerdo a la voluntad del Señor, si nosotros estamos orando y batallando en oración por ejemplo, por nuestros hijos, ¿no? ¿En qué momento debemos dejar de batallar? Nunca. Nunca. Puede terminar nuestra vida y nuestros hijos quizás no vinieron al Señor. Y después, no sabemos. Pero nuestra oración tiene que estar, ¿verdad? Pongo un ejemplo de nuestros hijos, digo, porque es lo que uno nunca dejaría de hacer, o nunca debiera dejar de hacer, orar por nuestros hijos, ¿verdad? Pero el Señor nos habla de mucho tipo de oración. El Señor nos guía y nos enseña a batallar en oración. Después vamos a leer para confirmar en Efesios, ¿verdad? Cuando nos habla de la armadura, ¿verdad? Y de la batalla espiritual, que también nos habla de la oración, ¿sí? Entonces, dice que esta era una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, no parar, sino ser continuo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a la palabra en otros pasajes, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, para que podamos ver cómo la oración debe de ser continua, constante, algo que no para. ¿Vio cuando, por ejemplo, usted la canilla se le rompe el cuerito y usted la cierra, pero siempre queda en el goteo? Que es molesto, ¿no? Llega a ser molesto, ¿verdad? Bueno, nuestra oración tiene que ser constante, como el goteo, ¿verdad? Hacia el Señor, ¿sí? Por eso dice una necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, debe de ser una necesidad para el cristiano, y no desmayar. Por eso nos pregunta al final, ¿hallará fe en la tierra? Porque si nosotros cambiamos o desistimos de nuestra batalla, estamos floqueando en la fe, ¿verdad? Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros menguamos en nuestra oración o cambiamos nuestras oraciones o no somos constantes en la oración, en la batalla espiritual, ¿verdad? No tenemos fe. Y cuando el Hijo del Hombre venga, nosotros no seremos hallados en fe, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención, ¿sí? Yo voy a volver a repasar los versículos 7 y 8 para que nos quede en la mente, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Muchas veces nosotros tenemos por tardanza la respuesta del Señor, pero el Señor sabe los tiempos, el Señor sabe cuándo y cómo, ¿verdad? Quizás nosotros oramos un mes y medio y el Señor empezó a hacer la obra y nosotros dejamos de orar. Y vamos a ver qué es lo que hace la oración, qué es lo que mueve la oración, ¿verdad? Porque uno piensa que simplemente la oración va al Padre, como esta viuda que molestaba, inoportunaba al juez para que le hiciera justicia. La oración del cristiano, ¿sí?, que está sometido bajo la mano de Dios, debajo de la poderosa mano de Dios, que es obediente a la palabra, ¿verdad?, mueve una cantidad de cosas en el campo espiritual, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Recordemos siempre la definición de fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo oro con fe, tengo que tener la convicción de que en el campo espiritual las cosas comienzan a moverse, comienzan a cambiar, ¿sí? Muchas veces no las vemos, la mayoría de las veces no las vemos, no las entendemos, pero de eso se trata la fe, de poder creer que realmente el Señor está haciendo la obra a través de nuestra oración, no lo que nosotros queremos, ¿no? Porque siempre tiene que ser la voluntad del Señor. Habrá personas por las que pidamos que no serán salvas, pero sí tenemos que tener la certeza de que esa persona que quizás nunca vaya a ser salva porque su corazón perverso y malvado no quiere de Dios, mientras nosotros estamos orando, está teniendo todas las oportunidades posibles. Porque Dios es bueno, porque no quiere la muerte del que muere, y porque aquel que ora, ¿sí?, necesita conocer a Dios y saber que así es. Entonces necesitamos refrescar nuestra fe,
afirmar nuestra fe, para orar, ¿sí?, constantemente, para no desmayar, para que nuestra oración sepamos que tiene que ser una necesidad constante de orar, no por diferentes cosas, no por ir cambiando, no, saber los puntos donde debemos de orar y mantener nuestra oración guiada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar lo que pasó allí en el Viejo Testamento, en Josué, algo que conocemos, todos conocemos, ¿verdad? Josué 6, en la derrota, cuando caen los muros de Jericó. Gloria a Dios. El libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer qué es. Gloria a Dios. Precioso el Señor. El subtítulo que dice ahí es la toma de Jericó. Gloria a Dios. Estamos en el libro de Josué, capítulo 6. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Dice, la toma de Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Señor y tocaron las bocinas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó
y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derechos adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues el Señor con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Podemos decir que tiene que ver esto con la oración. Este pueblo fue obediente, aun cuando podrían pensar, ¿no?, que era raro, que era imposible, ¿sí? Pero el Señor decidió de esta manera entregar el pueblo de Jericó en las manos de ellos, ¿sí? Siendo obedientes, porque podrían haber dicho: bueno, no, vamos a esforzarnos y damos 2 vueltas cada día, así antes nos entrega la ciudad. Podría haber ido hablando el pueblo, podrían haber gritado la primera vez, podrían haber hecho como quisiesen, pero el Señor había establecido otra cosa y de otra manera. El pueblo fue obediente en todas las cosas que el Señor habló a Josué, ¿verdad? Lo hicieron tal cual el Señor lo dijo, en obediencia. Y vemos que los muros se cayeron, ¿no? Se derrumbó la ciudad, todo fue destruido. Pero hubieron almas que se salvaron. Hubieron almas, una ramera y toda su familia, ¿verdad? Una mujer que había escuchado del Dios de Israel y que escondió, ¿sí?, aquellos espías que había mandado Josué, ¿verdad? Y les pidió que la salvasen, y fue la promesa de estos hombres y fue cumplida, ¿verdad? Entonces vemos en la obediencia de este pueblo a rajatabla, ¿no?, tal cual el Señor lo dijo, la salvación de una familia entera, de un pueblo, de una familia, ¿verdad? Toda, porque dice que sacaron a su familia, a su parentela y todo lo que tenían. Y los dejaron habitar con ellos. Pero tuvieron que tener la paciencia, ¿sí?, de rodear una vez un día, y así 6 días, y el 7º día 7 veces. Y no gritar cuando se les diera la gana, sino cuando era el momento, ¿verdad? O sea, la obediencia y la constancia, la paciencia y el esperar en el Señor. Y hubieron almas salvas, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Muchas veces nosotros desmayamos en la oración, desistimos, nos cansamos, bajamos los brazos, ¿sí?, porque no vemos el resultado. Aquí fueron 7 días. Me imagino la ansiedad del pueblo de Israel, ¿sí?, de saber que por un lado el Señor les decía que iba a entregar la ciudad, que ellos no tenían la capacidad de entrar, que la ciudad estaba cerrada, que eran muros indestructibles prácticamente, solo Dios podía romperlos, ¿verdad? Pero Dios lo dijo y Dios lo hizo. El pueblo fue obediente y constante en todas las cosas, ¿verdad? En los tiempos que el Señor había marcado, ¿sí? Vamos a mirar otro ejemplo para que podamos ir viendo. Vamos a ir a Primera de Reyes. Gloria a Dios. El capítulo 18.
Gloria a Dios. Vamos a buscar por ahí el versículo 41. Vamos a leer unos versículos. Aquí dice el subtítulo ahí: Elías ora por lluvia. Gloria a Dios. Sabemos que Elías era un profeta del Señor, ¿verdad? Pero también dice la palabra que era sujeto a pasiones, tal cual nosotros, ¿verdad? Como nosotros. Ahora dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice en la Biblia que tengo: Elías ora por lluvia. Amén. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Cabe aclarar, ¿verdad?, que para los que no conocen esta parte de la palabra, ¿verdad?, hacía 3 años y medio que no llovía. Amén. Porque Elías había orado, ¿verdad?, para que los cielos fueran cerrados, no iba a haber lluvia. Amén. Ahora Elías iba a orar por la lluvia. Entonces le dice, Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: gloria a Dios, precioso, gloria a Dios, Señor, reprenda al diablo, en el nombre de Jesús. Dice, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, había visto una nube del tamaño de la mano, ¿no?, que estaba en el mar. Y el profeta le dijo, ¿sí?, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sí? Vemos este profeta orando, ¿sí?, por lluvia. Él oró y los cielos se cerraron, 3 años y medio. Y ahora estaba orando para que lloviera. Antes de ya empezar a orar, le dijo al rey que iba a llover. Sabía que iba a suceder. Amén. Pero más allá de eso, ¿sí?, se pone a orar y manda a su siervo a mirar. Y el siervo le dice: no hay nada. Cualquiera se hubiera desmoralizado: ay, Señor. No, él continuó orando y dijo: vuelve 7 veces, porque el Señor va a hacer llover. Y él, como dice ahí, volviendo, ¿verdad?, ve una nube pequeña, que no era una nube del tamaño de la palma de la mano, chiquita, no era para una tormenta. Pero el profeta sabía, tenía la fe, tenía la certeza, tenía esa relación con Dios que todos nosotros tendríamos que tener, ¿sí?, y confiar en el que el Señor hace la obra. En este caso el profeta veía y iba a ver la obra del Señor y la mano, lo que él estaba pidiendo, ¿verdad? Nosotros podemos ver, podemos no ver, pero la cosa que no puede faltar, la fe. Esta fe que tenía el profeta, que aún antes de orar sabía que las cosas iban a acontecer porque el Señor iba a conceder lo que él estaba orando, ¿verdad? No solamente eso, sino que el Señor, como dice ahí al final, lo protegió. Dice: y de la mano de Jehová estuvo sobre Elías, estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El otro iba en carro. El profeta corrió adelante y llegó antes. El Señor estaba con él, ¿verdad? Ahora, como decíamos al principio, el profeta de Dios, también dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿verdad? O sea, con una lucha, con una batalla, pero con fe. Y eso es lo que a nosotros nos falta, la fe. La fe, la definición de fe, la fe tal cual está escrita, enseñada aquí en la palabra de Dios.
esa fe, esa convicción de lo que no vemos, el saber qué es lo que pasa cuando nosotros oramos. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Qué pasa? ¿Sí? Saber que las cosas en el campo espiritual, aunque nosotros no las veamos, se mueven. ¿Verdad? Aquí Elías elevó su oración y el Señor movió su mano y vino la tormenta, viento y lluvia. ¿Verdad? Vino todo lo que él pedía, ¿sí? Para la tierra que hacía 3 años y medio que no recibía agua. ¿Verdad? Vamos a mirar, vámonos al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hechos. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a ver lo que desencadena la oración. Vamos a buscar el capítulo 12. Versículo 1. Gloria a Dios. Vamos a mirar, vamos a leer un poco para saber qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Con los discípulos. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vemos a Pedro, ¿verdad? Jacobo muerto, Pedro encarcelado, no con poca custodia, ¿no? Dice que tenía, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Sí? Dice, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿verdad? Que lo cuidaran para que después que pasara la Pascua, entonces lo iban a sacar. Pero, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando. ¿Y qué pasó cuando la iglesia oraba? ¿Qué es lo que pasó? Sigue ahí. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Vemos qué es lo que movió en el campo espiritual la oración. La constante oración. La iglesia oraba, ¿sí? Muchas veces la iglesia no tiene la comunión de orar,
¿verdad? O cada uno tiene las batallas espirituales que el Señor le ha marcado, ¿verdad? Por las cuales oramos en nuestras oraciones particulares, ¿verdad? Pero no quiere decir que en el momento que nosotros no estamos orando por ese tema, ¿verdad? El Señor no ha tocado a otro hermano en cualquier otro lugar para orar. Ahora, ¿dónde está nuestra fe? Nos olvidamos que pertenecemos a un cuerpo, que no somos solos, no somos algo diferente a los demás. Dios da batallas a cada uno, ¿sí? Dios nos pone cosas por las cuales batallar, ¿verdad? Ahora, nos enseña, como leíamos ahí en Lucas, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La iglesia podía haber desistido y esperado a ver qué iba a pasar cuando Herodes sacara a Pedro al pueblo, ¿verdad? O podría haber comenzado a planear algo para liberarlo. Pero la iglesia sabía que la oración puede mucho, ¿verdad? Como dice la palabra, la oración de justo puede y puede mucho, ¿verdad? Movió en el campo espiritual, ¿sí? Acá Pedro lo vio, las cadenas se cayeron, el ángel le habló, lo despertó, los guardias estaban a su lado, pasó por todas las puertas, lo pasó el ángel. Pensaba que era una visión que veía, después entendió que era real. Pedro lo vio y lo dejó acá, plasmado, para que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Quizás nosotros no vemos los ángeles, quizás nosotros no vemos las cadenas romperse, no vemos las puertas abrirse, pero hay Pedros que necesitan ser libres, ¿sí? Hay Rahab que están prisioneros y necesitan ser libres, ¿sí? Prostituta o como le quieras llamar, personas que están en cadenas, ¿sí? En prisiones espirituales y necesitan ser libres. Y el Señor nos enseña a través de su palabra que es a través de la oración que nosotros peleamos la batalla, ¿verdad? Lo dice, ¿no? Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nos habla de orar en todo tiempo, ¿verdad? Con toda oración, ruega, súplica, ¿sí? Por nuestros hermanos, los que están trabajando, que sería el caso de Pedro, ¿verdad? Pero también por las almas, como esta Rahab, que es liberada, ¿sí? De donde ella vivía y de lo que ella estaba. Porque si ciertamente allí en el pueblo de Jericó era una prostituta, cuando pasa a vivir en el pueblo de Israel ya no era una prostituta, era alguien más del pueblo, ¿verdad? El Señor restauró esa vida, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la obediencia y la constancia de su pueblo. Aquí a través de la oración, en comunión, ¿verdad? De la constante oración, porque Pedro salió de la cárcel y llega a la casa allí, ¿sí? Dice, miren, el versículo 11 vamos a leer en adelante. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, o sea, habiéndolo pensado, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Y podemos decir que hoy en día, y lo decimos, la iglesia no se reúne a orar. Si la iglesia se reuniera a orar, otro sería el cantar, como dicen, ¿no? Otro sería, ¿verdad? Pero de todas maneras, la viuda golpeaba la puerta del juez sola. Entonces, mientras haya uno que haga oración constante, y no quiere decir las 24 horas del día, sino que cada vez que va a orar batalle y golpee en el mismo lugar, porque la viuda no estaba las 24 horas golpeando, no, la viuda iba todos los días y le golpeaba y le insistía que le hiciera justicia y se iría para su casa después. Entonces, mientras haya uno por lo menos, uno, que sea constante en la oración, que batalle, las cosas en el campo espiritual se mueven, como se movieron para Pedro, ¿sí? Aunque nosotros no lo veamos. Ahora, como nos decía el Señor, con letras rojas en la Biblia que yo uso, está, hallará fe cuando venga. Tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que nosotros mismos alentar nuestra fe y continuar
en la oración, no permitir que el diablo nos desgane, ¿sí? O nos quite la fe, ¿sí? Porque de esa oración depende, ¿sí?, todo lo que se mueve en el campo espiritual, y así de importante es la oración, ¿sí? Si uno deja de orar, bueno, el Señor tocará otro. Ahora, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿usted tendrá fe? ¿Habrá permanecido en fe? ¿Seguirá siendo agradable al Señor? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Vamos a ir, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a mirar allí lo que dice Pablo, en el versículo 9. Gloria a Dios. Fíjese, Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice ahí, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, ¿verdad? Ahora, él hacía, dice, Dios le era testigo, ¿verdad? A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, siempre. Entendamos, no dejemos que el diablo nos bombardee la oración. Tenemos que seguir orando por las personas, con nombres si los tenemos, y no desmayar. Es una necesidad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el privilegio de poder orar y presentar nuestra oración delante de Dios. Pero tenemos que entender qué es lo que eso significa. No solamente para nosotros, sino lo que significa en el campo espiritual, lo que significa para esa persona a la cual yo menciono en mis oraciones. Porque acá Pablo no dice que hacía grandísimas oraciones o que estaba continuamente orando, no, dice, hago mención. Eran muchas las cosas por las cuales oraba Pablo, pero hacía mención de ellos y les pedía al Señor poder ir a verlos. Y sabemos que si siguiéramos leyendo, ¿verdad? Ya hemos leído Romanos, sabemos que el Señor luego le concede a Pablo ir a Roma, ¿verdad? Pero él quería ir, entonces le pedía al Señor, oraba por ellos, hacía mención de ellos en las oraciones y le pedía al Señor poder llegar, poder ir a comunicarles algún don, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, ahí nomás en el 1, también donde empieza. Déjenme llegar, que se me ha pegado las hojitas. Ahí. Miren el 2. Dice ahí, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí dice que daba gracias a Dios por estos hermanos y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Cuál era la oración de Pablo hacia los tesalonicenses? Él se recordaba de ellos, daba gracias a Dios por ellos y alababa los frutos que tenían. Esa era la oración de Pablo para los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se presentaba delante del Señor dándole gracias a Dios por los hermanos y presentando delante de Dios los frutos de esos hermanos. Oraba y ciertamente en el campo espiritual estaban respaldados, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído en las cartas de Pablo que le decía, yo ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu? ¿Quién guía nuestras oraciones? Debe de ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos lugar al Espíritu y aprendemos a orar
¿sí? Como debe de ser, no estamos, pero es como que estemos, porque el Espíritu nos guía a orar de cierta manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Y nos seguirá pasando, de que estamos orando por un hermano y decimos algo que no sabemos por qué, pero bueno, Señor, si esto es tuyo, si el hermano necesita esto, si el hermano le está pasando lo otro, Señor, en el nombre de Jesús, y batallamos. Y luego quizás el Señor nos confirma que esa cosa estaba pasando, que el hermano tenía un problema o que realmente necesitaba apoyo en ese tema o en la oración, ¿verdad? El Espíritu es uno, el cuerpo del Señor es uno, ¿sí? Y nosotros somos muchos, pero el Espíritu es uno. Entonces Él nos enseña y nos guía, y tenemos que volver a esto, a la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones, ¿verdad? Para que no se nos apague la fe. Pero sobre todas las cosas recordar que no siempre vamos a ver el resultado de nuestras oraciones, que no siempre vamos a ver el movimiento en el campo espiritual, pero acordémonos que el Señor nos enseña a través de la palabra que eso sí sucede, que hay ángeles que se mueven, que se rompen las cadenas, que se derriban los muros, que se abren las puertas, ¿sí? Que personas que estaban oprimidas son libres. Quizás no las veamos, pero eso sucede, y esa tiene que ser nuestra fe, amén. Vamos a volvernos a Lucas. Gloria a Dios. Voy rapidito porque se nos va el tiempo y quiero compartir ese pasaje y otro. Vamos a buscar ahí en Lucas el capítulo 21. Gloria a Dios. Versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice ahí, con letra roja, el Señor es quien nos habla, ¿verdad? Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orando, ¿sí?, en todo tiempo por nuestra salvación. Que podamos ser tenidos dignos, que estemos velando, nos dice el Señor, ¿verdad? Y velamos, ahora lo vamos a ver como también lo confirma en Efesios, cuando nos habla, decíamos al principio, de la armadura de Dios, ¿sí? Pero nos exhorta que el Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muchas veces nos afanamos con pedirle al Señor lo que nosotros consideramos que nos falta o lo que queremos. En orar por quizás, no sé, bueno, nuestros hijos, otras cosas, ¿verdad? Y nuestra salvación se nos escapa de nuestra oración. O sea, no estamos ajenos a caer, no estamos ajenos a ser enredados en todas estas cosas, ¿no? Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, que no nos contaminemos, no nos distraigamos. Eso también tiene que estar en nuestra oración. Y dice, orando en todo tiempo, velando en ello. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos hablaba en lo que llaman el Padre Nuestro, ¿verdad? O el modelo de oración, le dice, líbranos del mal, líbranos de caer en tentación, no nos metas en tentación, ¿verdad? Dice, líbranos de tentación. Tenemos que orar también por nuestra salvación, ¿verdad? Cosa que muchas veces la olvidamos. Le decimos al final de la oración, ven Señor, sí, ven Señor. Y acá estamos orando realmente así, reconociendo todo lo que nos rodea, que muchas veces nos contamina, reconociendo que necesitamos del Señor para ser salvos. Dice, para que seamos
tenidos por dignos de escapar de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero nos olvidamos de orar por nuestra salvación, nos olvidamos de velar en eso. Y si nosotros somos contaminados, ya nuestra oración de nada sirve. Y no hay nada que se mueva en el campo espiritual, ¿verdad? Recordemos, el pueblo de Israel fue obediente en el episodio de Jericó, obediente, a rajatabla, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser obedientes y estar velando en todo tiempo y en todo momento, como lo dice ahí, amén. Ahora sí, vamos a ir a confirmar todo esto en Efesios, vamos a ir a Efesios 6, gloria a Dios, el libro de Efesios capítulo 6, y vamos a leer los últimos versículos cuando nos habla de la oración. Gloria a Dios, precioso el Señor, ¿sí? Sabemos que ahí en capítulo 6, a partir del versículo 10, nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? O sea, cómo nosotros nos defendemos, cómo el Señor nos protege, ¿sí? Y nos habla de la armadura. Ahora en el versículo 17, ¿sí?, nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. Fíjese que lo que acabamos de leer, ¿sí?, nos dice que estemos orando en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, ¿sí? O sea, de ser salvos, de poder estar en la presencia del Señor. El yelmo es lo que ponemos en nuestra cabeza, o sea, tomad el yelmo de la salvación. Lo principal tiene que ser nuestra salvación, la obediencia, ¿sí?, el respeto, la veneración al Señor, y orar también por nuestra salvación, que seamos tenidos por dignos de escapar de todo eso. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, fíjese, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿sí? Ahora dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, no solamente para con los demás, en nuestras oraciones, ¿sí? Hablar lo que sabemos y conocemos de Dios, la palabra de Dios, es la espada. Cuando nosotros oramos, la mayoría de las cosas es una batalla espiritual. Aun cuando nosotros nos dedicamos a alabar al Señor, eso es una batalla espiritual, porque es algo que al diablo no le gusta. Y sabemos que el Señor se mueve a través de la alabanza, y no habla de la alabanza cantada, de alabar al Señor. El Señor se mueve, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos realmente provocar un movimiento en el campo espiritual, lo veamos o no lo veamos, tenemos que alabar al Señor con todo nuestro ser. ¿Cómo? En obediencia a la palabra, a todo lo que vamos aprendiendo. En la oración, ¿sí?, hablar la palabra con la certeza de que la palabra es real. Cuando oramos, por ejemplo, por una persona, saber y recordar un ejemplo, ¿verdad? Señor, tú no echas fuera a aquel que a ti viene, ayúdalo a llegar, pero citar la palabra, porque la palabra es lo que hace retroceder las tinieblas que avanzan contra nosotros, es lo que hace retroceder a aquellos que apagan nuestras oraciones. Es algo que al Señor le gusta escuchar de nuestra boca, su palabra, ¿sí? Entonces tenemos que saber orar con sabiduría, ¿sí?, y sobre todas las cosas, como nos decía, con fe, con perseverancia, ¿sí? Dice, orando en todo tiempo, dice ahí en el 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes lo que es la perseverancia? Perseverar. Vamos a mirar lo que es perseverar. Gloria a Dios, precioso el Señor. Sí, lo anoté. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Perseverar. Dice, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Empezamos a orar, continuemos orando. Continuemos orando. Sigamos batallando, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría de seguir y de ampliar, de poder llegar a otras personas, de poder que nuestra batalla no sea limitada y menos que el diablo apague nuestra oración, ¿sí?
Ahora los sinónimos de perseverar, dice insistir, persistir, continuar, proseguir, porfiar en lo que estamos ciertos de que es la voluntad del Señor, porfiar, seguir adelante, empeñarse, mantenerse, obstinarse, ¿sí? Seguir adelante, constantes, como la gotita de la canilla, constantes. Por eso nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el Espíritu, esa palabra está con mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos da la guía, quien nos guía en la oración, quien nos da la constancia, quien nos fortalece, quien nos habla, quien nos exhorta, quien nos confronta, ¿verdad? Dice, y velando en ello con toda perseverancia, velando. Cuando nosotros vemos que nuestra oración se está desvaneciendo, que nuestra oración ya no es como, tenemos que velar en eso, o sea, nosotros mismos tenemos que esforzarnos y clamar al Señor que nos ayude para seguir peleando la batalla, ¿verdad? Los soldados en la guerra se cansan, pero la mayoría de las veces no hay descanso, solo hay que seguir. Y así es la batalla, la guerra en la que nosotros estamos. No se puede uno detener a descansar, no se puede uno bajar los brazos, sino que simplemente nos toca seguir, como dice ahí, con toda perseverancia, ¿sí? Y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Sabemos y conocemos testimonios de grandes personas, de hombres, ¿no? que han sido muy reconocidos, grandes digo porque han sido reconocidos, que su ministerio era interceder, ¿verdad?, por los que predicaban. Y Pablo nos enseña también, ¿verdad?, que nosotros tenemos que interceder para que la palabra corra libre, para que no solamente los que predican, que se suben a predicar o que suben prédicas, no, por todo, para que todos nosotros podamos abrir la boca, ¿verdad? Porque quizás tiene mucho más efecto cuando uno sale a la calle y se encontró con alguien que pueda hablarle a alguien, ganar un alma, ¿verdad? Que muchas veces una prédica que uno sube en YouTube, que la mayoría entra y sale, no la escucha, ni siquiera recibe la palabra. Pero cuando nosotros logramos hablarle a una persona directamente, esa persona tiene dos opciones, lo toma o lo deja. Pero se le presentó la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces que nuestras oraciones realmente sean fundamentadas con fe, que no nos falte la fe y sobre todas las cosas perseverancia, constancia en la oración, ¿sí? No menguemos en la oración, no dejemos que nuestra fe se apague, sino que realmente podamos alimentar nuestra fe nosotros recordando todo lo que se mueve a través del campo espiritual cuando nosotros oramos, que nos enseña la palabra, no es que nos imaginemos, nos enseña la palabra que la oración mueve el campo espiritual, ¿sí? Entonces que realmente, como dice acá, súplica en el Espíritu, sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice también, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede, ¿verdad? Que seamos guiados por el Espíritu Santo, que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que realmente podamos recordar en todo momento lo que una oración de alguien que está en santidad y se esfuerza por caminar así, mueve en el campo espiritual. Démosle la importancia que realmente tiene que tener la oración. Recordemos lo que dice en el libro de Lucas, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? El diablo manda dardos, nos trae sueño, nos trae cansancio, nos trae desgano porque siempre estamos pidiendo quizás por la misma persona y nunca pasa nada. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser perseverantes y constantes, ¿sí? Confiando y recordando, ¿sí? Que la definición de fe dice la convicción de lo que no se ve. Y yo no veo lo que se mueve a través de la oración, pero sí tengo que tener la convicción porque la palabra me lo enseña. Amén. Vamos a cerrar entonces la Biblia y vamos a hacer una oración.
Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, por tu palabra, Señor. Gracias por esta exhortación, Padre. Gracias por este aliento que tú nos das, Señor. Por este refrigerio, Padre, que conforta nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre. Sabemos también, Padre bendito, Dios de la gloria, que así como tú escuchaste, Padre Santo, Padre amado, a aquella mujer, mi Señor bendito, Padre ramera, mi Señor, que quiso conocerte, Padre, allí a Rahab, Padre Santo bendito, y tú la libraste, Señor. Sabemos que si alguien hoy día clama a ti, Padre Santo bendito, tú, mi Señor, como dice tu palabra, no le echas fuera, Padre Santo. Tú no quieres la muerte del que muere, mi Señor. Por eso te rogamos que sigas tú obrando, que sigas tú rescatando, Padre. Pero por sobre todas las cosas también te rogamos por tu pueblo, mi Señor. Fortalece la fe, Señor. Limpia, mi Señor, limpia el entendimiento, Padre Santo. Abre los ojos, Señor. Destapa los oídos, Padre. Despierta a los que se están durmiendo, Señor. Padre Santo, ayuda, mi Señor, a aquellos que se han apartado a volverse, Padre, en un arrepentimiento sincero, Padre Santo bendito, como el Hijo pródigo, reconociendo que han pecado contra ti, Señor Santo, Dios de la gloria, para ser restaurados, Señor. Ten misericordia, Padre, y seguimos rogándote también, Señor, por todos aquellos, Padre, que están engañados, mi Señor, que siguen atados, Padre, en doctrinas de demonios, maldiciones y oraciones contrarias, Señor, que así como tú nos has liberado, Señor, y nos has enseñado y nos has encaminado, Señor, tú estés haciendo, Padre, con otras almas también, Señor. Glorifícate grandemente, Señor. Te rogamos que tú estés bendiciendo a nuestro pastor y cada uno de nuestros hermanos, Señor, a todos aquellos, Padre Santo bendito, que escuchan luego por YouTube, por Facebook, Padre Santo bendito, y que nos ayudes a perseverar, Padre Santo bendito, velando, mi Señor, en todo momento y en todo tiempo por la salvación, Padre Santo bendito, de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.